¿Esto qué es? Remanece. Cuevas Bajas. Torrejón de Arroz. No lo entiendo. ¿Esto qué es? Ya, ¿empezamos? Sí, Francisco, comenzamos. Comenzamos y le explicamos a Jorge Saudinós lo que significa remanece, que no es el divertido juego de atrapa Juanita. Remanece es una historia de superación. Remanece es el juego de la vida. Mis abuelos, que habían sido pioneros, que se vinieron cuando establecieron las bases americanas, mi abuelo era chofer y mecánico, entonces en el año 55 aproximadamente se vino. Primeramente se vinieron a una casa compartida con más familias y él empezó a trabajar en la base, no tuvo problema, en realidad llevaba un camión escoba que se llamaba, que era cogiendo la basura y barriendo las pistas, pero él estaba inmensamente feliz de poder trabajar en lo que le gustaba, que era conducir. Ya con la edad de 16, 17 años, no los había cumplido, en el 57 empezó a preparar el 58, decidió venirse a emigrar y venirse a Torrejón de Ardoz. De los primeros trabajos que tuvo mi padre, que él se lo ha contado siempre con mucho sentimiento, fue trabajando en una fábrica que había de tubos de hormigón en San Fernando de Henares, es un pueblo próximo aquí a Torrejón pegado. Entonces, esta fábrica estaba pegada a la vía del tren, aunque en realidad esos trenes venían del este, de la parte de Barcelona. Su sentimiento cada día cuando pasaba algún tren era saltársele la lágrima y decir: yo qué hago aquí, yo me vuelvo a mi pueblo, yo cojo un tren, yo me vuelvo. Eso fue muchísimo tiempo, o sea, ese sentimiento de yo me he venido, he dejado allí mi sitio, en fin. Yo he nacido aquí en Torrejón, porque mis padres eran de las cuevas y mis abuelos. En el pueblo no había nada, como decía ella. Allí el campo o servir. Mi abuela no quería que sirviera, mi abuela decía que ella servir no, que al campo lo que quisiera. Y claro, cuando ya por ejemplo, mi padre y mi tío se fueron a la feria de Málaga y allí se enteraron lo de la base americana, que la iban a inaugurar. Con 3 y medio ya vinimos aquí, a casa de mis abuelos. Luis Crespillo, mi papá Luis y mamá Dolores. Me casé el 30 de abril. Salimos de la iglesia de la ceremonia aquella mañana, a las 12 de la mañana. Cogimos un taxi y nos fuimos a Málaga. Estuvimos en Málaga una semana y a la semana cogimos el tren en Málaga y vinimos a parar a Torrejón a la semana de estas casas. Uno de mis tíos, Luis Crespillo, llegó y se colocó en una fábrica que fue aquí muy famosa, que se llamaba Plástico Ruano. Al momento de estar aquí llevaba poco tiempo y le hicieron encargado. Y eso también fue un trampolín para mucha gente que vino, que también les dio muchísimo trabajo. Al principio, cuando se vinieron, los pobres no tenían un duro. Y luego en la Avenida de la Constitución, ahí había un hostal, una pensión, que había una mujer que era buenísima. Ellos le dijeron: venimos a trabajar, no tenemos un duro, dice, pero vamos a empezar a trabajar en la base americana. Y le dijo la mujer: no os preocupéis, yo os lavo la ropa, os pongo de comer y os podéis quedar aquí a dormir. Y cuando cobréis el primer sueldo, me pagáis, la mujer. Eso lo decía mi padre un montón de veces. Mi padre decía Lasario, pero seguramente que sería Rosario. ¿Para qué lo decía así? Es que Lasario era muy buena mujer, es decir, Lasario. Entonces mis abuelos solicitaron una vivienda porque el hecho de venir tanta emigración hizo que se desbordara, no había viviendas, Torrejón era un pueblo pequeño y las primeras viviendas que se hicieron fue el Barrio Verde. Ahí le solicitaron un piso mis abuelos y le dieron una casa, por cierto de familia numerosa porque eran muchos. Me traje un baúl de los que había antiguamente con mi ajuar y hasta una máquina de coser de pie que tenía, que la tengo aquí por cierto todavía, también vino. Y mucha gente le decía: Luis, por favor, ¿por qué no nos busca algo? Mi abuelo decía: veniros a mi casa, que es muy grande, allí ponemos un colchón en el salón o donde sea y ya verás que estando allí se consigue y ya buscaremos algo. Entonces, ¿qué pasó? Que se vinieron los dos solos, ¿sabes? Se vinieron los dos solos, pero claro, mi padre y mi madre ya estaban de novios y mi tío, es que era muy aventurero, mi tío había estado trabajando en África, le dijo a mi padre: nos vamos a Torrejón a trabajar allí a la base. Y así se vinieron. ¿Y qué pasó? Luego ya mis abuelos
Claro, mis abuelos pues se vinieron también, y mi madre y mi tía, ¿sabes? Entonces por eso estamos aquí. Ahí empezó todo, porque ellos se vinieron en el 1956 y mis padres luego se casaron en el 57, cuando ya se vinieron. La base aquí estaba antes, lo que pasa que luego, claro, como Estados Unidos y España se unieron para crear la base aquí, entonces claro, que se hacían unas pocas de obras, no sé cuánto, entonces la inauguración de la base fue en el 1957. Ellos se enteraron en Málaga en la feria. La idea de paisanos y familia, o sea, todo el paisano que pasaba, y lo que sí vi, me di cuenta, se ayudaban muchísimo. Pero ayudarse en el sentido de que venían y no buscaban hotel, iban a casa de alguien, pero con toda la naturaleza del mundo. O sea, viene a casa de mi abuelo, pasó muchísima gente a dormir, a vivir una semana, un mes, 2 meses, lo que hacía falta hasta que se asentaban. Préstamos, se prestaban dinero para proyectos, para esto, para lo otro, por ser paisanos, porque sí. Porque sí. Nosotros somos una familia típica de migrantes andaluces. Mi padre en el año 65 marchó para Alemania y allí también hicieron una colonia de cueveños en Alemania. Mi padre estuvo 8 años en Alemania y mi madre 5 hijos en el pueblo. Y pasados un tiempo, pues claro, matrimonios jóvenes, pues claro, les costaba muchísimo esa separación. Entonces, pues decidieron que mi padre quería tirar de nosotros para Alemania y a mi madre aquello se le hacía un mundo. Mi madre decidió que antes de probar fortuna en Alemania, pues venirse a Torrejón, ver cómo estaba aquí el tema y en vez de hacer vida en Alemania, venirnos todos a Madrid. Primero se vino mi abuelo para abrir, digamos, a ver qué había aquí. Después ya se vino mi abuela con mis tíos y mi madre. Y aquí se acogía, es que es lo que dice, es un clan. Venía cualquiera del pueblo y no importaba. Mi abuela tiró de mi tío José, que trabajaba en Sevilla, en la base de Sevilla, se vino aquí a Torrejón, a la base de Torrejón. Luego se fue a Robledo Chabela, el mantenimiento de los motores, de los radares. Estuvo en el Apolo VI, un Apolo. Y mi abuela tiró de mi tío para acá, mi tío se vino mi abuela, mi tía Frasquita, mi madre, tiró de todos para acá. Las mujeres. Mi padre no se quería venir para acá. Las mujeres. Tiraron de todo, la familia. Muchas vidas tuvieron que cambiar de ubicación para crear prosperidad, Jorge. Muchas vidas. Muchas de esas vidas pasaron de Cuevas Bajas a Torrejón de Ardoz. Torrejón era gris, Torrejón era humo, era ruido, no era lo que es ahora Torrejón. Cuando yo vine a Torrejón, prácticamente, pues no estaba nada más que calle El Cristo, la calle En Medio y la calle Pesquera. Prácticamente hechas esas calles nada más, que yo conociera. Luego estaba lo que es los bloques de INTA, lo que estaba el sindicato, es lo que yo conocía nada más que Entonces estaba la fábrica de plástico que estaba en el Parque Urbasa. Bueno, el Parque Urbasa que lo hicieron después. Estuvo trabajando en las calles de Torrejón, realmente haciendo el pavimento, porque Torrejón era un pueblo muy pequeño que incluso las calles eran de tierra, o sea que es que no tenían ni pavimento. Y soy de la Hermandad de la Virgen, la patrona de Torrejón, y tengo muy buenas amistades, me quieren mucho. La Virgen de Rosario, llevo 60 años de pagar, me gusta. Estas palabras llevo varios días en hermanamiento y remanece, y pensándolo, y en mi caso, ostras, mi madre torrejonera, pero torrejonera además de familia, no de casualidad que llegó de emigrantes, y mi padre cueveño, digo, mejor hermanamiento no puede haber. Hay una anécdota de uno que vino del pueblo, pero esto es verdad, y llegó a Atocha, claro, venía con su maletita de las de entonces, llegó a Atocha y dice, y a uno le pregunta y dice, ¿dónde vive Luis Crespillo? Imagínate, estábamos hablando, yo no había nacido, yo qué sé, esto... Y dice, yo no lo sé, dice, anda hombre, ¿cómo no lo vas a saber? Si a Crespillo le conoce todo el mundo. Claro, él decía, yo me voy a Madrid y busco a Crespillo, uno del pueblo. De que estaban los vecinos normales, la señora Tomasa, el señor Pío, tal,
que eran de aquí, o vete tú a saber dónde era, porque aquí de Torrejón había muy poca gente. Había de Toledo, había de Extremadura y tal, y esos eran los vecinos normales, los de Torrejón, los de Extremadura, y luego están los otros vecinos, los Cruz, los Cachorretes, tenían también sus motes y tal, que eso eran algo más que vecinos, eran tus referentes, venían a tu casa, comíamos juntos, celebrábamos cosas juntos, unas alegres, como unas navidades o lo que fuera, y otras más tristes, que eran las pérdidas, ¿no? Y yo digo siempre que soy el último mohicano, soy de los últimos que llegaron, aunque llevo 26 años, ¿no? Yo siempre lo decía, además lo decía a título de mofa, siempre decía, jolín, nos juntamos en el tanatorio. Yo los primeros años de vivir en Torrejón me juntaba con la gente de Cuevas Bajas en el tanatorio, porque te enterabas que había fallecido alguien de Cuevas Bajas. Y siempre tenía en mente de decir, oye, podríamos poner o hacer un grupo, hacer algo que estuviéramos unidos todos el día de Cuevas Bajas, que nos fuéramos a comer a un restaurante, a algún sitio, y de alguna manera todo aquel que se sienta un poquito identificado, no solamente que hayan nacido en Cuevas Bajas, sino que remanezca de Cuevas Bajas, participar ese día, igual que hay un día de la zanahoria morada, ¿por qué no el día de Cuevas Bajas? Eso era una idea de las que yo tenía. Yo había venido incluso antes porque mi padre era de los temporeros que se iban a Francia y entonces cuando mi padre se iba a Francia a mí me traían aquí con una familia del pueblo, de Manuela Cachorrete. Hay una pequeña anécdota de cómo se conocieron en la Plaza Mayor. Aunque parezca mentira, no había agua corriente en las casas y tenían que ir los vecinos a una fuente en la plaza con los cántaros de agua a coger. Mi madre, una niña, 15, 16 años, 17, pues sus padres le mandaron con el carro a coger agua, con los cántaros de agua. Y llegando allí, se le salió una rueda del carro. He ahí el cueveño, que voy a usar este término, que la enfiló. Le ayudó, que no quería, porque mi madre, no, deja, como que llamaría a sus hermanos, o que no, que yo te ayudo y te pongo la rueda. Pues ahí empezó esa relación de enamoramiento, ¿no? En la calle Las Marquesas hay un edificio que ya no está, que ahora es mucho más, y ahí han vivido muchísimos. Y por la calle Madrid, lo mismo, de vivir una familia, venir uno del pueblo que no era familia, pero que era del pueblo, y aquí se acogía a todo el mundo. Y yo compro el piso, lo compré yo, y el piso me costó 180.000 pesetas. Un piso de segunda mano, de un señor que se iba a Madrid y tal, ahí al lado del cementerio antiguo, que el barrio Bilbao, entonces que se llama, y compré el piso, 180.000 pesetas, y yo firmé las letras. Estaba de maestra allí en un pueblo, en Villanueva de Argaida, y que en las vacaciones se vino aquí, porque quería estudiar filosofía y letras. Total, que se vino en julio, me parece que fue así, y yo me vine el 28 de septiembre. Y llegué aquí a las 11:30 y a las 2 estaba trabajando ya. Estuvo trabajando en la base, mi madre también. En la base trabajó, no sé si decir el 90% de los torrejoneros, y de los cueveños también. En los cueveños venían sobre todo, trabajaban mucho en la base y también en la Pegaso, porque hubo parientes que tenían, en fin, y entraban muchísimos a trabajar en la Pegaso, en la fábrica de los camiones. ¿Qué pasa con todos los que remanecen? ¿Dónde están? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? Sería bonito algún tipo de asociación para poder viajar, para reunirnos, no estaría mal. En esta aventura, muchos agotaron su tiempo de juego. Sus vidas crearon oportunidades y felicidad. Su vida se convirtieron en ejemplo para dar sentido a esta historia de superación. Mi padre ya falleció y está aquí, mi madre también, están en Torrejón. Que habíamos pensado en principio de llevarlo al pueblo, tal, pero veo que están aquí, que es igual que el pueblo, porque yo es que llevo toda la vida aquí. Y no tengo ya ningún interés en llevármelo al pueblo, porque aquí están también en su casa igual que allí. Así es como lo entiendo, que Dios los tenga en su alta gloria, pero ya no están, ¿no? Estaba muy malito, sufrió mucho. El último año y medio de su vida, el pobre sufrió mucho. Había momentos que se encontraba un poco mejor y me decía, casi
poco antes de fallecer, a ver si me recupero que quiero ir a mi pueblo, a ver si me recupero que quiero ir a mi pueblo. O sea, que fue algo de su pueblo Cuevas Bajas en el corazón hasta el día de su muerte. Muchas veces lo que pienso, digo, ay, pero si yo algo que estoy deseando de irme allí a donde está mi marido, allí en el cementerio de Cuevas Bajas. Estando soltero estaba aquí y yo allí. Y yo estaba deseando de venirme aquí con él. Digo, y ahora que estoy yo aquí, ahora está él allí y yo aquí. Hay que ver la vida como es, ¿eh? Yo creo que el documental aporta, ¿no? Y va a dar un poco de sentido y va a responder muchas preguntas que todos esos hijos y toda esta gente que remanece de Torrejón se habrá preguntado alguna vez. Yo creo que sí. Y solamente con eso ya está el objetivo cumplido, porque esto permanecerá. Jorge, la ubicación original iba en sus corazones. La distancia solo hacía aumentar el sentido de pertenencia. Quien remanece de Cuevas Bajas se emociona cuando habla de la Villa Morá. Venimos de Cuevas Bajas que no teníamos nada de nada. Dependíamos del campo, de hacer hoyos de olivo. Yo con 16 años estaba haciendo hoyos de olivo en una tierra que llamaban Las Marianas, que era de piedra. Y un día pues me encontré una piedra haciendo un hoyo, que era 1 metro por 1 metro de tierra. Y le dije a mi padre, ya no hago más. Ese día me sentí agobiado. Me voy de Cuevas Bajas. Y yo vivo en una calle que le han llamado la calle Los Ricos, ahora le han dado otro nombre. En el centro del pueblo vivo. Porque han vivido siempre los ricos allí. Mi abuela fue rica, pero yo no. Yo no. Mis hijos sí han nacido en el pueblo, porque yo cuando me casé me volví al pueblo, porque mi marido también era del pueblo. Me emociono. Y entonces mis hijos sí han seguido yendo y siguen teniendo amistades y eso, pero mis sobrinas que no han nacido allí ni nada, también les encanta ir. En agosto siempre van como 15 días o así y les encanta el pueblo. Ya siendo más mayor, yo llegaba a las 7 de la mañana a casa diciendo buenas noches. Mi tía barriendo la puerta. Me acostaba, me levantaba, comíamos y nos íbamos al río. Allí a los amigos del pueblo les cortaba el pelo, allí también. Robábamos sandías, las echábamos al río, se ponían fresquitas y nos las comíamos. Y en el río hemos pasado muy buenas siestas, muy buenas siestas. Yo en el pueblo siempre le pongo Pueblo Alto. La ribera del Genil, eso es maravilloso. Las huertas nuestras son maravillosas. Las huertas, los olivares que hay. La gente tan agradable, la gente tan magnífica que hay en el pueblo. Llevaba 30 años sin ir, porque claro, yo ya me casé, mis niños, yo he ido, mi niña tenía esos 6 años y ahora tiene 36, entonces claro, pero yo tenía ganas de ir al pueblo. Pues eso, hemos estado los 4 días que alquilamos una casita rural allá al lado de la iglesia y me gusta mucho ir. Mi abuela tenía el retiro, lo que se llama el retiro. Y yo tengo un recuerdo en mi cabeza que es dormir allí en el retiro y había una ventanita pequeña en la habitación y por la mañana abrir esa ventana y veía el cerro que hay enfrente, al pie del cerro, entre la casa y la carretera, pasa el Burriana. Y con mis primos nos íbamos, mi madre y mis tías, nos llevaba al Burriana y nos bañábamos allí en el Burriana. Pues para mí Cuevas Bajas es un pueblo de lo mejor que hay, que yo cada vez que puedo voy para allá. Para mí es mi infancia, me acuerdo de toda mi infancia, con 12 o 13 años. El Taramero, que es en las casillas, enfrente, antes estaban ahí la Puebla de los Olivos y esto lo estaban allí, al Taramero, era una cantera que había allí, estaban ahí. Subirnos al Taramero era alucinante, claro. Luego venía la Paliza. Y el río, el Genil, la Boquilla, bañarme en la Boquilla, esos recuerdos los tengo yo grabados en el disco duro para toda la vida, claro. Ir al campo con mi padre, a los melones, plantaba melones.
Y dormir en el campo, en las chozas, eso era, para mí era... Ya está. Lo más bonito de mi vida en Cueva Baja. Los 12 años, esos fueron la base de mi vida. El trato que me dieron mis padres, mi familia, fue la base. Cuando nos juntábamos en el pueblo todas mis primas, nos juntábamos un montón de primas con sus maridos, con los chicos, y esa es la plaza. Yo siempre el amor por el pueblo, por la familia y por los paisanos. Mi gran suerte es que yo no he perdido el contacto con Cuevas Bajas nunca, porque mis padres siguen viviendo allí, mi suegra vive allí, todos mis amigos de la infancia yo los sigo conservando y sigo haciendo un montón de actividades de la vida diaria con ellos, ¿no? Resaltaría, toda la gente que he conocido de Cuevas Bajas comparte la característica de ser buenas personas y gente trabajadora, gente competente, el esfuerzo, la constancia, la perseverancia. Es, yo creo que uno de los valores que también él ha inculcado a sus hijos, el sentimiento de la familia. Que entre ellos sí veo que hay unión. Independientemente de que se hayan ido unos a Torrejón, hay familiares también en Barcelona, que sus primos ahora están allí, pero cuando ellos se ponen a hablar de Cuevas Bajas les une y tienen la verdad que un apego fuerte por el pueblo. Es el pueblo de mi marido y es donde él se ha criado y donde tiene unos maravillosos recuerdos de cuando era un niño. En cuanto él cruza de Espeñaperros para allá se transforma. Es andaluz por los cuatro costados. A Cuevas Bajas había que volver para recargar la esencia de donde uno remanece, para cimentar los lazos familiares y de amistad. Se podía utilizar el tren, el coche, el autobús de Pepe o incluso una Vespa. Una pequeña anécdota también, su primer vehículo fue una moto, una Vespa. Se sacó el carnet de moto, fue al pueblo con la moto, con la Vespa de 150, que ahora hablamos de las carreteras, de las comunicaciones. El autobús de Pepe es fundamental, o sea, esa idea de llegar al verano y a las 9 y media de la noche, ahí al lado de la estación, en el barrio del Grillo, subirte para el pueblo, a veces con mi madre, a veces con mi tía, a veces solos, los niños los metían en el autobús, y ese recuerdo de ese viaje, te hablo con 10, 11 añitos, ese recuerdo de meterte en el autobús, sabías que te ibas una temporada larguísima, porque las vacaciones antes del colegio, tú cuando pensabas que, vamos, eran enormes, ¿no? Mi padre era una persona que fumaba mucho, comía muy poquito, pero cuando íbamos al pueblo, en el autobús de Pepe, que hacíamos los recorridos toda la noche, se desataba a comer. Es que eran todas las paradas que hacíamos, es que decía mi madre, es que tengo que traer comida de lo que nunca come, porque era de los nervios que tenía, se desataba comiendo, de la ilusión que le hacía a él ir a su pueblo. Me acuerdo que al principio de venirnos íbamos en un autobús que recorría un montón de pueblos, recogiendo gente, cuando veníamos para acá, recogiendo gente para acá, con un montón de paquetes. Me acuerdo que veníamos todos con muchos paquetes. Y pues 8 o 9 horas a lo mejor. ¿Y qué decir de la idiosincrasia cueveña? Siempre cargada de bonomía e integridad, rebosante de superación y complicidad, marcada por entornos, apellidos y motes. Mi padre le llamaban en Cuevas Bajas Juanico el de Abúa, una búa de coser, de Abúa, porque mi abuelo estaba en el campo y llevaba agujas en el sombrero y le decía, Antonio, dame una aguja, toma, Antonio, dame una aguja, toma, y le pusieron Antonio el de Abúa. Ahora después ya jubilado, voy conociendo más gente del pueblo, fíjate, a la vejez viruela, conocer gente del pueblo. Pues y yo recuerdo muchos motes, pero no pongo cara. Yo recuerdo mucha gente del pueblo, pero no pongo cara. La parrana, la rata, la curumaca, los cuaos, los bombos, los galetes, cañales, los meanos también. La tonta, la curumaca, el matadero, Antoñito Herrera y el mendruguero. La segunda cacha, revolvía la esquina y el primero que te encuentras era al Grillo, al Tigre, el Torero, Cogedor, Perdigón, Carcañal y Vicentón. Menos de cheta.
Jorge, el tiempo avanza y la tierra llama. Las ubicaciones comenzaron a latir en dos frecuencias acompasadas. El pueblo y la ciudad y el pueblo, Torrejón y Cuevas Bajas. El corazón en dos lugares. Están cerca. Yo creo que hoy en día esos 400 y pico kilómetros que hay y la facilidad que tenemos con el transporte y con las carreteras, pues hace que podamos estar en 4 o 5 horas allí cerca. No somos ni de allí ni de aquí, porque yo cuando hablo con mis compañeros de trabajo, pues cuando me dicen cualquier cosa digo yo soy de Málaga. Y cuando estoy allí, pues tampoco me siento de Cuevas. Pero sin embargo yo cruzo de Peñaperros y es que el cielo es de otro color. Es que están al lado. Es que ahora mismo decir que un viaje es que es nada. Es que con los viajes de alta velocidad, con todo eso, pero es que además el placer de viajar no está en el destino, está en el trayecto, ¿no? A mí me gustaba más antes, cuidado. A mí eso de parar por los pueblos, que tardabas 10 horas en llegar al pueblo, con un RD8, nos metíamos 22 en el mismo coche y oliendo a huevo duro y a vómito. Ya me gustaría estar en los derechos, a la vez no puedo. Pues para mí no le he perdido el cariño, pero mucho quiero a Torrejón, porque me ha dado la felicidad. Pero yo quiero mi pueblo también, mucho. He nacido, he crecido, he hecho mi vida, he hecho todo, ¿no? Yo estoy casado, tengo mis hijas, toda mi vida entera. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es tu pueblo? La respuesta es Torrejón de Ardoz. ¿Cuál es tu pueblo de sentimiento de corazón? Pues Cuevas Bajas. Padre cueveño, madre torrejonera. O sea, vamos, es que es... Y en este juego de la vida hay que sobreponerse continuamente a la adversidad y a las pérdidas sentimentales, para demostrar que la grandeza vence a cualquier estereotipo. Conste que nosotros no nos fuimos a Torrejón por falta de trabajo. Trabajo había en mi casa lo que no podíamos hacer. Mi madre nos quitó del campo, no quería que estuviéramos en el campo, porque ella nunca había estado en el campo, y vinimos aquí a Torrejón, por la verdad, para quitarnos del campo. El problema que tenemos muchas veces con los prejuicios y los estereotipos, no, pues eso de alguna forma pasaba también. Mira a ver si luego van a trabajar. Cuevas Bajas es una villa que es dedicada al campo, sobre todo. Más ahora con la zanahoria morada, los olivos, es un vergel de olivos. Y en Torrejón, yo cuando dicen que los andaluces me emociono, son magos, digo, aquí hay gente dedicada a la automoción, dedicada a la belleza, o sea, que han creado empresa, han creado industria, que han creado, es una frase que yo siempre digo, creamos riqueza, joder, contratamos a gente, generamos, y ser de Cuevas me emociona oír a mi madre y ahora mi padre era igual. Joder, me emocionó mucho. Es emocionante. La visión era clara. La misión se basaba en el esfuerzo y la constancia, en la resiliencia. Los valores los inculcaba la familia y los paisanos. Además de las fábricas y grandes empresas, en el emprendimiento vieron una gran opción para conseguir los objetivos. A veces en la vida hace falta salir un poco de esta zona de confort y hace falta que te den ese empujón, ¿no? Que siempre eres reacio, pero al final te alegra. Te alegra porque la vida son 2 días y todo esto suma. En 2013, mi hijo mayor se fue a vivir allí, a Cuevas Bajas, y allí sigue. Ha hecho su propia empresa y está allí. Nos queríamos comer el mundo cuando nos vinimos. Aquí nos queremos comer el mundo. Pues veníamos de un sitio donde las oportunidades eran pocas y donde la oportunidad era, no nos quedaba más remedio que salir. Y yo recuerdo de gente de allí del pueblo, de los que hay ahí, de chavales y eso, que hoy en día, por ese afán, son gente que ha llegado a sitios muy altos. Hombre, mi hermano vino aquí, empezó a hacer filosofía y letras
en Madrid y se puso en un colegio aquí, de profesor. Y cuando vino mi madre y eso también, dijo, tú tienes que hacer algo, poner un negocio, un colegio y tal. Y efectivamente, empezó con un colegio, empezó con pisos bajos. Tenía 4, 5 o 6 pisos bajos y 2 o 3 locales, que empezó ahí grande, y luego ya se compró un terreno y hizo el primer colegio, San Juan Bosco, de aquí de Torrejón. Estaba entonces de concejal en el ayuntamiento, en aquellos entonces, y hizo el colegio, y eso ha ido, pues, como viento en popa. Mis motivos de venirme aquí fueron totalmente profesionales. Yo acabé la carrera de magisterio en junio y en septiembre estaba trabajando aquí. Estaba trabajando en un colegio porque me avisó mi primo Juan, que se vino muchos años antes y había fundado el colegio San Juan Bosco, y a mí me dejó trabajando en el colegio Alba, del que llevo 26 años y de los que 11 llevo de director. Yo empecé aquí en una cooperativa, en la calle El Río número 9, creo que era, que me metió a trabajar ahí. Yo tenía 14 años, ¿eh? Me metió Rafaelito, el de Melero, ya falleció hace unos años. Los meleros de Torrejón, de allí, de Cuevas. Me metió, el Rafaelito era maestro industrial. Y yo enseguida aprendí en el taller. Y ahí empecé lo del tornero, fresador, tal. Y con el tiempo estudié un poco, y bueno, y me he hecho mi camino, he abierto el camino, ¿no? Y al final, pues, he hecho una empresita pequeña, pero una empresita. Y no me han cerrado las puertas nunca en Torrejón, ¿eh? La gente de Torrejón, para mí, son maravillosas, ¿eh? Yo tengo muchos amigos en Torrejón, de los viejos, de torrejoneros, ¿no? Y nunca he tenido problemas con ellos. Es decir, me han abierto las puertas siempre para todo, han sido amigos, bien, y para tiempo. Yo creo que es la base, que dar con gente que te quiera, que los quieras, porque tienes que dar tú también, ¿no? Yo por lo menos intento ser así. Y a mis hijos les inculco lo mismo, claro. Lo traeremos en la sangre, por el pueblo. En la sociedad no somos ni de los últimos ni los primeros. Los de Cuevas Bajas tenemos muy buena reputación. Y puse un bar en el centro de Torrejón, en la calle Jabonería número 14, que lo tengo, ahora lo llevo un hijo mío, que se llama La Taberna. Estoy muy hermanado porque tengo familia de Torrejón, porque hemos ayudado a este pueblo, que era un pueblo pequeño, a que sea una gran ciudad. Estuve antes en la ferretería Galeote, en la plaza, que ahora ya la han quitado, esa ferretería existió todo, de chaval de aprendiz. Y luego me fui a una fábrica de coches. Y después conocí a mi jefe y ya de fontanero. Mi hijo ha heredado la empresa y la tiene funcionando. Yo le trabajaba a muy buenos clientes aquí en Madrid, en Torrejón. Telefónica era uno de ellos. Mis padres me ayudaron a poner un bar, el primer bar, en la calle Génova, número 4, que por cierto sigo teniendo el bar, que lo agrandé, compré el de al lado, hice un cafeteriaqueo, que está muy bien, vamos, de momento, que está funcionando, lo tengo alquilado ahora. Luego puse otro que le llamaba Las Palmeras, en la calle Londres, 21, que también está funcionando, que está alquilado, y otro en la calle Madrid, que pertenece a la calle Extremadura número 2, que es Las Palmeras también, Las Palmeras 2, un imperio, tres bares tengo, y funcionando están los 3. Mi hermano el mayor, pues ese trabajaba en Sanusi, y entonces empezó con una máquina como la que vamos ahora a sacar una Coca-Cola a funcionar. Una máquina, otra máquina, y tuvo 300 máquinas. Sí, y llevaba en Pegaso, la fábrica de Pegaso, llevaba ahí toda la bebida también, que fue otro emprendedor de nada. Lo que pasa es que el pobre murió hace 5 años. Trabajadores natos. Y cuando empecé a trabajar, empecé ganando 6.500 pesetas al mes. Este hombre, Antonio,
Los primeros días que yo llegué, me metió en su taller y me decía, Manolo, ve haciendo esto y tal hasta que yo venga. Él estaba de encargado en Móvil Auto y luego estábamos ahí, él venía y estábamos en el taller hasta las 11 de la noche o las 12, no había hora de salida. Y me pagaba la hora 50 pesetas. Entonces, cuando él llevaba aquí unos días, habló con un señor que se llama Julio Hernández, que tenía la Citroën entonces aquí en Torrejón, y me colocó ahí. Y este hombre, Julio Hernández, el de la Citroën, empezó a darme 6.500 pesetas al mes. Mi objetivo era venir a Torrejón, aprender mi oficio bien, irme... Me emociono. Irme a Málaga y montar un taller. Esa era mi ilusión. Venir a Torrejón, aprender mi oficio, irme a Málaga y montar un taller. Y mi madre me dijo, dice, tú, ¿qué quieres? Un oficio tienes que tener. En una fábrica de peón no quiero que estés. Así como te lo cuento. Mi madre ha sido siempre una mujer muy... Total, que dice, te doy un mes de plazo para que me digas qué oficio quieres, tornero, mecánico, fontanero, carpintero, lo que sea. Y eso fue la Nochebuena, y para la Nochevieja le dije, ya sé lo que quiero ser. Y dice mi madre, bueno, venga, en la cena de Nochevieja, digo que quiero ser peluquero. Mi padre cuando me dice, ¿será posible que podría haber sido peluquero allí? Me hubiera ido a Málaga, me hubiera puesto en el pueblo de peluquero, total que, bueno, pues mi madre, venga, pues sí, y ya empecé ahí, en enero empecé a ir a Madrid a estudiar peluquería y estuve 1 año y pico en la academia y eso, y luego ya cuando me fui a la mili, cuando salí de la mili, me puse ya por mi cuenta una peluquería, luego ya al poco tiempo otra, luego otra. Que lo vean, que lo visualicen y se encaminen hacia ello. Ese es o sea, visualizarlo, creértelo y ir a por ello. Por más tramas que te pongan, por más piernas encima, por más... Siempre va a haber una puerta por donde vas a poder tirar. Porque la vida es así, la vida son trabas, no es un camino fácil. Yo a mis hijos se lo digo, macho, yo no tengo una máquina de hacer billetes, esto es, hay que currárselo día a día, ellos están estudiando y currando, el mayor se ha independizado con su chica, sigue currando y estudiando, el pequeño igual, o sea, no puedo estar más orgulloso de mis hijos y les inculco los valores que me ha inculcado mi padre. Para recoger, primero hay que sembrar. Y las generaciones actuales siguen propiciando oportunidades a los más jóvenes, uniendo a sus alcaldes para generar nuevas sinergias, nuevas oportunidades. Y el 25 de noviembre del año 2025, el alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, entregaba el nombramiento a Alejandro Navarro, alcalde de Torrejón de Ardoz. Ya era pregonero del Día de la Zanahoria Morá. Que hoy yo esté dando este pregón para mí es un verdadero placer. Lo hago en nombre de la ciudad de Torrejón de Ardoz. Una ciudad que, como decía Manuel, como decía el alcalde, tiene un vínculo tremendo con este magnífico pueblo de Cuevas Bajas, la Villa Morá. Torrejón fue creciendo con el paso de los años gracias a que mucha gente de distintas poblaciones empezó a llegar a esta tierra para tratar de hacerla prosperar, a tratar de hacerla mejorar. Y resulta, y creo que no es casualidad, que muchos de ellos eran de aquí, de Cuevas Bajas. Hace no tanto tiempo, hace como 2 o 3 años, yo tuve la suerte de conocer en IFEMA, en esa Feria del Turismo de Madrid, a Manolo. Y él empezó a contarme de ese vínculo que tenía el pueblo de Cuevas Bajas con la ciudad de Torrejón y la cantidad de gente que tenía origen aquí. Yo no sabía si exactamente eso era así. Había un momento en el que yo decía, pues a lo mejor este hombre está exagerando. Pero sí que es cierto que con el paso del tiempo, cada vez más gente, cuando íbamos sacando alguna publicación de Cuevas Bajas, me paraban por la calle y me decían, alcalde, yo también soy de Cuevas Bajas. Hemos hecho ese primer encuentro Remanece y la verdad que la cantidad de personas, torrejoneros con origen en Cuevas Bajas que se acercaron y estuvieron allí tan orgullosos de que el pueblo donde han nacido, donde crecieron, tuviera un vínculo con la ciudad en la que ahora hacen su vida, pues fue algo muy bonito. Seguiremos tratando de estar vinculados a esta tierra. Lo vamos a hacer de una manera que no va a quedar simplemente marcado en un papel, sino que va a ser algo real y físico que todos vais a poder tocar y disfrutar, como va a ser esa futura plaza de Torrejón de Ardoz,
Que viva la Villa Morá, que viva Cuevas Bajas y que sigan disfrutando todos. Muchas gracias a todos, ha sido un verdadero placer. Los estudiantes de segundo de secundaria acudieron el 10 y 11 de julio a Torrejón para vivir una experiencia maravillosa. Bueno, pues estamos aquí. Esto luego nos saldrá por la radio. Sí, hombre. ¡Ya estamos en Madrid! Lo que más me ha gustado de Torrejón de Ardoz es la Plaza Mayor. Lo que más me ha gustado de Torrejón de Ardoz ha sido la iglesia. Lo que más me ha sorprendido de Torrejón de Ardoz ha sido el órgano, porque me encanta cómo suena y cómo lo toca esa mujer. El sitio que más me ha gustado de Torrejón de Ardoz es la Caja del Arte. Tuvo lugar el primer encuentro Remanece y muchos jueveños se unieron. Hacía años que no se veían. ¡Viva España! ¡Viva la Comunidad de Madrid! ¡Viva Torrejón de Ardoz! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Málaga! ¡Viva Córdoba! ¡Y viva la zanahoria morada! Lo que más me ha gustado de Torrejón de Ardoz ha sido el Oasis. El Oasis es como un centro comercial así tipo al aire libre y eso, que tenía muchas tiendas, muchos restaurantes, luego el lago que tenía con los chorros, el espectáculo de chorros. Lo que más me ha gustado de Torrejón de Ardoz ha sido el Parque Europa. Incluso en Parque Europa tuvimos la oportunidad de desayunar mollete morado de Cuevas Bajas y moradito, que es el mollete morado sin gluten. Lo que más me ha gustado de Torrejón de Ardoz ha sido la amabilidad de la gente y las personas tan buenas que hay en este lugar. Gracias a los guachis también por haber estado con nosotros, a todos los que hicieron posible Remanece. Espera, que yo hago el maratón. No me digas que no voy a hacer yo que hago maratón. Llevo corriendo 30 años. He corrido maratones muchas ya, ¿no? Y la he bajado hasta 2.54, los 101 de ronda. Lo he hecho ya 3 veces y ya está. Ya vale, amigo. Remanece. Intensidad. Este es nuestro pueblo, esta es nuestra casa, donde Málaga se asoma el genil, la zanahoria morada nos encanta. Aquí vive Juanita la mora, resolviendo conflictos cuando toma resolito. Esta bebida que bebe transforma a Juanita en Super ZM. A venir para disfrutar de mi pueblo, Cuevas Bajas, te voy a enseñar la riqueza de la Villa Morá. Este es nuestro pueblo, vive Cuevas Bajas, donde Málaga... Vive
Cueva Baja. La Villa Morá. Vive Cueva Baja. La Villa Morá. Vive Cueva Baja. La Villa Morá. Vive Cueva Baja, la Villa Morá. Vive Cuevas Bajas. 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 La Villa Morá. Vive mi pueblo. Este es nuestro pueblo, vive Cuevas Bajas, donde Málaga se asoma el genil, la zanahoria